Bienvenido a una introducción a los exponenciales de matrices, así como a cómo determinar los exponenciales de una matriz para dos casos simples. Los exponenciales matriciales proporcionan otra forma de encontrar una solución matricial fundamental para un sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes en la forma de x' igual a p veces x. Si esta sería solo una ecuación cuando p es un número o una matriz 1 por 1, entonces la solución sería x igual a elevado a la potencia de pt. Esto no tiene sentido si p es una matriz más grande, pero esencialmente el mismo cálculo que llevó a lo anterior funciona para las matrices. Cuando definimos correctamente a la potencia de pt, escribamos primero la serie de Taylor para a la potencia de una t para algún número a. Tal vez recuerdes esta serie de Calc 2. Recuerda que el factorial k es igual a 1 por 2 por 3 en total, multiplicado por k y 0, el factorial es igual a 1. Si diferenciamos la serie término por término, obtenemos el resultado de abajo. Observe que si factorizamos a, tenemos un multiplicado por elevado a t. De manera similar, para una matriz n por n, definimos la matriz como exponencial, ya que elevado a la potencia de a es igual a yo más a más medio cuadrado más 1 6 un cubo, y así sucesivamente. Si comparamos esta definición con la definición anterior, para a la potencia de t, observe, 1 se reemplaza por la matriz de identidad y el número a se reemplaza por la matriz a y no hay t. No nos preocupemos por la convergencia, la serie realmente siempre converge. Normalmente escribimos p veces t como t veces p por convención cuando p es una matriz con esto cambio pequeño y, con el mismo cálculo exacto que el anterior, tenemos que la derivada de a la potencia de tp es igual a p veces e elevada a la potencia de tp, ahora p y, por lo tanto, e elevado a tp es una matriz n por n, lo que buscamos es un vector, en un caso 1 por 1, en este punto multiplicaríamos por una constante arbitraria. Para obtener la solución general en este caso, multiplicamos por una columna el vector c observando el siguiente teorema. Si p es una matriz n por n, entonces la solución general para x' es igual a p veces x es x igual a elevado a tp multiplicado por c, donde c es una constante arbitraria. Vector, de hecho, x de 0 es igual a la constante vector c, y nuevamente aquí e elevado a tp es una matriz exponencial. Por supuesto, podemos comprobar esto, pero diferenciando lo que se muestra a continuación. Así que, de nuevo, la parte importante aquí es que, elevada a la potencia de tp, es una solución matricial fundamental del sistema homogéneo, por lo que si calculamos la exponencial de D matrix, tenemos otro método para resolver sistemas homogéneos de coeficientes constantes también facilita la resolución de las condiciones iniciales para resolver x' es igual a veces x con él. Condición inicial x sub 0 es igual a b. La solución es x igual a elevado a t multiplicado por el vector b. Esto se deduce porque elevado a 0 a es igual a la matriz de identidad y, por lo tanto, x de 0 es igual a la matriz de densidad multiplicada por el vector b, que devuelve el vector b a continuación. Tenemos una propiedad importante que utilizamos al determinar los exponenciales de una matriz si a y b son matrices si a veces b es igual a b veces a, es decir, las matrices conmuta entonces e a la potencia de a más b es igual a e a la potencia de a por e a la potencia de b. De lo contrario, e a la potencia de a más b no es igual a e elevado a la potencia de a multiplicado por e a la potencia de b en general. Esto es importante a la hora de determinar las exponenciales de una matriz, que veremos en breve. Y ahora echemos un vistazo a dos casos simples sobre la determinación de exponenciales de una matriz. En algunos casos, puede funcionar simplemente conectarlo a la definición de la serie. Supongamos que D matrix es diagonal. Por ejemplo, consideremos la matriz D, que es la matriz de 2 por 2 con entradas a 0 0 b. Sabemos que d elevado a la potencia de k tiene entradas a la potencia de k 0 0 y b a la potencia de k. Y ahora, si aplicamos la definición de a la potencia de d, tener elevado a d es igual a i más d más una mitad de d al cuadrado más 1 6 d al cubo y así sucesivamente, usando la definición que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Y ahora sustituimos i por la matriz de identidad de 2 por 2, y sustituimos d en sus poderes por la matriz correspondiente. Desde aquí, si echamos un vistazo a las entradas de la fila, una columna, observaremos que la suma es la serie de Taylor para elevada a, de manera similar. Si observamos las entradas de la fila 2, la columna 2. Tenemos la serie para elevada a la potencia b, las otras dos entradas siguen siendo 0, así que ahora tenemos e elevada a d es igual a la matriz de identidad de 2 por 2 con entradas e a 0 0 y e a b. De aquí se deduce que la matriz exponencial elevada a la potencia de t tiene entrada c.
a la potencia de A, T, 0 y E, a la potencia de BT. Observe cómo determinar una matriz exponencial para una matriz diagonal es muy sencillo. Utilizando este razonamiento para matrices de 2 en 2, E elevado a I tiene entradas E0, 0, y E a la potencia de AI, donde A es alguna constante, es igual a la matriz de 2 por 2 con entradas E a la potencia de 0, 0, y E a la potencia de AI. Por supuesto, esta propiedad se aplica a nuestra matriz más grande, cuadra matrices diagonales. Y ahora veamos el segundo caso simple. Ahora que sabemos cómo determinar fácilmente una matriz exponencial para una matriz diagonal, esto facilita las exponenciales de otras matrices para calcular, por ejemplo, cuando tenemos una matriz de 2 por 2 que tiene un valor propio repetido con un defecto. Podemos determinar fácilmente el exponencial de la matriz. Para este caso, veamos un ejemplo. Consideremos la matriz A, que tiene entrada 5 para menos 1, 1. Esta matriz tiene un valor propio de 3 con una multiplicidad algebraica de 2 con un defecto, por lo que podemos determinar fácilmente primero la exponencial de la matriz. La matriz A dada es igual a lambda I más B. Lo que realmente queremos aquí es la matriz B. Observe que la matriz B es igual a menos lambda I, que en nuestro caso significa que tenemos la matriz A menos 3 veces la matriz de identidad de 2 por 2, lo que nos da la matriz B, que es la matriz de 2 por 2 con entradas 2, 4, menos 1, menos 2. Lo que tiene de especial esta matriz B es que B al cuadrado es igual a la matriz 0 y, por lo tanto, B elevada a K es igual a 0 para todo K mayor que 0. Lo que significa que si aplicamos la definición exponencial de matriz que figura a continuación, para E a la potencia de B, E a la potencia de B es igual a I más B porque todos los términos pasado I más B son iguales a 0 porque tenemos B al cuadrado, B al cubo y así sucesivamente, todos los cuales son 0, así que a partir de aquí, si queremos calcular E elevado a la potencia de T, a esto sería igual a E elevado a la potencia de T multiplicado por A, donde A se puede escribir como 3I más B, lo que indica E elevado a la potencia de TA es igual a E a la potencia de 3TI más TB. Y dado que las matrices 3TI y TB conmutan, podemos escribir E a la potencia de 3TI más TB como E a la potencia de 3TI veces E elevado a TB y E elevado a 3, si es una matriz diagonal que nos da la matriz de 2 por 2 con entradas E elevada a 3T0, 0. Y elevado a la potencia de 3t, y porque elevado a b es igual a I más b a la potencia de tb es igual a la suma de I y tb. Luego determinamos I más tb, lo que nos da una matriz de 2 por 2 que se muestra aquí con entradas 1 más 2t, 4t menos t y 1 menos 2t. Y, finalmente, multiplicamos las dos matrices, lo que nos da la matriz de 2 por 2 con entradas de la cantidad 1 más 2t veces e, a las 3t, 4t, a las 3t menos t elevado a las 3t y, finalmente, la cantidad 1 menos 2t veces e elevado a las 3t. Esta es la matriz exponencial de la matriz A, que significa que esta es una solución matricial fundamental para que x' sea igual a xi. Por lo tanto, si queremos, la solución general sería x igual a e elevado a t multiplicado por el vector constante c que se muestra aquí a la derecha. Las matrices B tales que B a la potencia de k es igual a 0 para algunos k se denominan 0. El cálculo potente de la matriz exponencial para las matrices de nopodrones es fácil. Simplemente escribiendo los primeros k términos de la serie de Taylor antes de continuar, resumiremos primero nuestros hallazgos. Nos importan las exponenciales de matrix porque proporcionan otra forma para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales representado por la ecuación x' es igual a ax, donde la solución general es x igual a e elevado a t veces la constante vector c. También nos permite determinar fácilmente una solución particular dada una condición inicial x de 0 es igual a la constante vector b. La solución particular es simplemente x igual a e elevado a t multiplicado por la constante vector b. Y luego también encontramos una manera fácil de determinar las exponenciales de matrices para matrices diagonales. Si se nos da la matriz A, donde tenemos a BC a lo largo de la diagonal principal, la matriz exponencial elevada a t tiene las entradas de a la potencia de at a la potencia de bt y elevado a ct a lo largo de la diagonal principal, todas sus entradas siguen siendo 0. Y, en segundo lugar, si tenemos una matriz de 2 por 2 que tiene un valor propio de multiplicidad algebraica de 2 con el defecto 1, determinamos la matriz B donde B es igual a menos lambda I, por lo que, en el ejemplo siguiente, la matriz A tiene un valor propio repetido de 5 con un defecto I.
La matriz B es la matriz 2 1 menos 4 menos 2 y, por lo tanto, e elevado a t a es igual a e elevado a t multiplicado por la suma de 5a y b, lo cual, dado que las dos matrices se conmutan, podemos escribir como e elevado a 5ti multiplicado por e elevado a tb elevado a tb es igual a i más tb, que he calculado lo siguiente y, por lo tanto, la exponencial de la matriz es igual al producto de estas dos matrices de 2 por 2, que se muestra aquí a la derecha. Espero que te haya resultado útil.